Todo el mundo conoce los consejos clásicos del ajedrez: desarrolla tus piezas, enrócate pronto y nunca te fíes de ti mismo cuando pienses jugar solo una partida más antes de dormir. Pero si quieres ir un paso por delante de los demás, necesitas saber algo más, algo diferente, y en este video voy a compartir contigo 8 consejos que realmente marcan la diferencia. Empecemos con esta posición: juegan las blancas tienen posición ganadora, pero ¿qué jugada harías? Esto nos lleva directamente al primer consejo: deja de jugar el gambito blunderiano. En este caso, la jugada más popular de las blancas es G3 intentando expulsar a esta dama, pero en realidad incita a las negras a jugar la jugada ganadora, dama por E4, que ataca al rey y además ataca la torre de la esquina. Y para empeorar las cosas, la mayoría de los jugadores continúa con caballo E2 aquí, lo que permite a las negras no solo capturar la torre, sino hacerlo con jaque, y así las blancas quedan totalmente perdidas. Bien, quizá fue solo un golpe de mala suerte, dirás, pero la segunda jugada más popular aquí es dama por G7, que probablemente también pierde con dama por E4, pero también por dama por F2, porque esa casilla está protegida por el alfil. Y el problema es que muchos creen que para ser un jugador avanzado debes ser capaz de calcular muchas jugadas por delante como un gran maestro, pero la realidad es muy distinta. Antes de hacer tu jugada, simplemente pregúntate: si juego esto, ¿qué me pueden capturar? Solo eso es más importante que muchísimas otras reglas de ajedrez combinadas. Y en esta posición, por cierto, la tercera jugada más popular es dama F8. Y las blancas pensaban que la partida había terminado, y en cierto sentido tenían razón. Pasemos a la siguiente idea: también juegan las blancas, y puedes pensar un momento cómo jugarías aquí con estas. El desafío está en que tienes muchas jugadas entre las que elegir, y es una situación bastante común. Entonces, ¿cómo sabes qué es lo más importante? Aquí va una regla que muchísimos jugadores subestiman, o mejor dicho, ni siquiera conocen. Un peón central es como una puerta. Si la bloqueas, sus piezas no pueden salir y ganarás fácilmente. Ahora imagínate que haces cualquier jugada al azar. Digamos que juegas alfil B4, que parece bastante buena porque ataca su torre, pero así este peón es libre de avanzar y la situación inmediatamente se complica bastante para las blancas. Ahora tus piezas están siendo atacadas, este alfil está activo y de nuevo no está nada claro qué hacer. Compara eso con la situación en la que cierra la puerta. Ahora el alfil no puede salir, tampoco el caballo y ni la torre, y básicamente eso deja a tu oponente completamente indefenso. Las negras juegan B5 para expandirse en el flanco de dama y quizás dar algo de espacio a sus piezas por allí, pero ahora tienes tanto dominio que ni siquiera tienes que responder. Juegas torre G4, se intenta proteger al rey, pero como puedes ver no hay que subestimar a una torre mansa. Sacrificas la torre justo aquí, no se puede capturar porque este peón está clavado, por tanto esta jugada es forzada, y aquí tu alfil está colgando, pero puedes seguir ignorándolo. Juegas torre H4 y tal estaría orgulloso de ti. Estás sacrificándolo todo, las negras están indefensas y deja que mate. Aquí va el siguiente problema que muchos alumnos me han comentado, y quizá tú sientas lo mismo. Muchas veces puedes encontrar tácticas avanzadas al resolver problemas de táctica, pero sin saber por qué es muy difícil en cambio encontrar oportunidades tácticas en tus partidas. Y eso es totalmente comprensible. En un problema ya sabes que hay una combinación ganadora y estás atento a encontrarla, pero en una partida real nadie te lo dice, nadie te da una señal, y aquí va la regla: tienes que contar los guardaespaldas del rey rival. Fíjate en esta posición, mira este rey, ¿cuántos guardaespaldas tiene? Puedes ver que la mayoría de sus piezas están atascadas al otro lado del tablero, y la única pieza cercana, esa torre de F8, es prácticamente inútil, está atrapada detrás de un peón y realmente no está haciendo gran cosa. Cuando veas una situación así, un rey con pocos guardaespaldas, eso te da una señal de que debes entrar en modo puzzle y dedicarte a buscar jaques, capturas, amenazas y combinaciones ganadoras. En este ejemplo, esta es una partida entre dos fuertes grandes maestros y ambos la pasaron por alto. Las blancas jugaron torre B1 al no ver la combinación ganadora, y las negras no detectaron el peligro, jugaron alfil B5 ofreciendo cambio de alfiles, pero en este momento las blancas por fin lo vieron. La jugada es torre G4. Quizá hayas oído hablar de los jaques, capturas y amenazas como una forma de encontrar jugadas forzadas y combinaciones, y aquí lo tienes. Solo estás buscando ese tipo de jugadas. Torre G4 es fuerte porque aparte de eso podrías dar este jaque, pero eso solo lleva a una repetición de jugadas, ¿sí? No te da la victoria. Así que torre G4 jaque es mucho más fuerte, fue lo que se jugó después, y ahora las negras tienen que capturarla. Y esta jugada ahora sí tiene una gran diferencia, porque cuando el rey va allí sigue dama H6, una amenaza doble muy bonita y sutil, porque inicialmente amenazas al peón de H7 y hay distintas formas de que las negras lo defiendan. Por ejemplo, pueden simplemente capturar el alfil en D3, pero el problema es que entonces sigue dama F8 y es jaque mate de todos modos. Aquí va otra situación muy común: ¿qué hacer en el medio juego? Bien, ya pasó la apertura, has desarrollado tus piezas, te has enrocado, ¿y ahora qué?
Por cierto, esta es una partida de Magnus Carlsen, juegan las blancas, así que puedes ponerte a prueba contra Magnus Carlsen y ver si encuentras jugadas parecidas. Ahora bien, en general no es fácil de hacer, por supuesto, pero en este caso en particular, aquí va la regla. Avanza tu mayoría de peones. Aquí tienes 4 peones en el flanco de rey contra los 3 de las negras, lo que significa que tienes una mayoría y la idea es hacerla avanzar. Fíjate en que esto es como la otra cara de la misma regla de la que hablamos antes. Antes hablábamos de detectar la debilidad del rival cuando su rey no tiene suficientes guardaespaldas, pero en este caso estamos hablando del otro lado de la misma moneda. Se trata de identificar tu propia fortaleza y aprovecharla. Si tienes una mayoría de peones, debes sacarle partido. Las negras jugaron C5, abriendo una diagonal para su alfil, ahora F5. Carlsen simplemente sigue avanzando con sus peones, caballo de 4 ataca a la dama va a F2, y en la siguiente jugada Carlsen sigue avanzando sus peones. Ambas jugadas tienen sentido, tanto E6 como F6, él jugó E6 y efectivamente las negras están perdidas. Las blancas tienen muchas amenazas, quizás siga F6 y si las negras capturan, entonces esta recaptura es muy molesta para las negras porque no solo ataca a la dama, sino que además es un jaque descubierto. En la siguiente posición juegan las blancas y representa otra situación muy común. Es cuando tu rival acaba de hacer una jugada que te ataca y en este caso las negras jugaron caballo de 7 atacando 2 veces el peón de 5. Y ahora, ¿qué haces ante eso? Yo diría que hay 2 reacciones habituales, ¿sí? La primera reacción es volver al gambito blunderiano, simplemente no pensar en tu rival ni en lo que está planeando hacer, y la segunda reacción es ponerse a la defensiva, ¿sí? Por ejemplo, las blancas podrían decidir jugar algo así para proteger el peón, pero hay un claro inconveniente, este alfil era muy activo donde estaba, mientras que ahora aparece un peón más alto, y está bloqueado por tu propio peón. Así que existe una forma más avanzada de pensar en este tipo de situaciones y es que el ataque es la mejor defensa. Y sí, suena cliché, pero la idea es más profunda. La idea es que en vez de reaccionar procures evaluar la amenaza de tu rival. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Podemos ver que sí, las negras van a ganarse un peón, que es una pequeña ventaja material. Al mismo tiempo a las negras les llevará tiempo conseguirlo y además ya están atrasadas en desarrollo. Con esto puedes ver que ni siquiera parece ser un gran problema, ¿sí? E incluso podría llegar a ser peligroso para las negras. En esta partida tal se enrocó en largo, permitiendo que las negras capturaran el peón. Las negras no lo hicieron y perdieron la partida igualmente, pero si capturan el peón, ¿ves lo que las blancas tienen preparado? Primero sacrificar el caballo para despejar la columna D para la torre y luego, una vez que la columna está abierta para la torre, solo necesitamos desviar al último defensor para que el rey se quede sin guardaespaldas. Sacrificamos la dama y ahora rematamos la partida porque el alfil apoya la torre y es jaque mate. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente regla que te hará un jugador más peligroso en esta posición. Juegan las negras y las blancas están ejerciendo cierta presión. Tu caballo está clavado, este peón de D5 está siendo atacado y ¿qué haría la mayoría de jugadores aquí? Pensaría en cómo defenderlo y jugarán algo como alfil E6 simplemente para proteger el peón. Pero ahora ya sabes que el ataque es la mejor defensa y en lugar de defender este peón puedes avanzarlo y contraatacar a las blancas. Ahora imagínate que se juega caballo E4, ¿qué respondes aquí? Antes hablamos de que para encontrar combinaciones tácticas ganadoras debes contar los guardaespaldas del rey y rival, ¿verdad? Esa es una pista. Pero hay otra señal que te indica que debes empezar a pensar en términos de jugadas forzadas, jaques, capturas y amenazas. Y esa señal aparece cuando hay tensión entre las piezas, cuando las piezas empiezan a atacarse entre sí. Mira, este caballo ataca tus piezas y además tu caballo ataca ese caballo de E4. El caballo está clavado a la dama, ¿ves? Cuando las piezas empiezan a atacarse entre sí es cuando debes detenerte un momento e intentar buscar jaques, capturas, amenazas y combinaciones ganadoras, porque en esas situaciones tienes la oportunidad de darle la vuelta a todo y ganar la partida. Y entonces si piensas de esa forma podrás encontrar la jugada caballo por E4. Un precioso sacrificio de dama que de otro modo probablemente no verías, pero cuando estás buscando combinaciones puedes darte cuenta de que ahora tienes otra jugada forzada, el jaque de alfil, y las blancas están en problemas porque si cubren con el caballo entonces lo capturas y ahora tendrán que devolverte la dama y como resultado de esta secuencia forzada, si calculamos hasta el final, aquí el alfil retrocedió pero eso no importa, digamos que capturan, tú recapturas y ahora tienes una pieza de ventaja y deberías ganar este final. Y aquí va otra idea general que te ayudará mucho desde la apertura hasta el medio juego. Seguramente has oído la regla, controla el centro.
O si controlas el centro, controlas la partida. Eso está muy bien, pero es un consejo un poco genérico y debido a eso resulta difícil aplicarlo en la práctica. Por eso quiero de verdad decirte exactamente qué deberías hacer y qué significa realmente controlar el centro. Significa ocupar el centro con peones. En pocas palabras, en estas 4 casillas centrales quieres tener más peones que tu rival. Bien, evaluemos la posición ahora mismo. En este momento, ¿quién tiene más peones en estas 4 casillas? Ahora mismo las negras tienen 2 peones y las blancas 1. Eso significa que las negras tienen cierta ventaja allí. Pero por supuesto también vemos que hay tensión y que probablemente se darán algunos cambios. Entonces, ¿qué deberías hacer? Piénsalo de esta forma. Si capturo aquí y las negras recapturan, ¿qué tenemos ahora? Volvemos a evaluar la posición en el centro y ahora las negras tienen 2 peones y las blancas ninguno. Muy malo para las blancas. Desde luego no es lo que se quiere. Volvamos atrás y ¿qué tal esta captura? Muy bien, ahora eliminamos uno de sus peones y añadimos uno de nuestros peones al centro. Perfecto. Probablemente hagan lo mismo, ¿sí? ¿Y ahora qué? ¿Capturamos? En realidad no. Con seguridad recapturarán, atacarán nuestro rey, también este peón y nos quedaremos sin nada en el centro. Bien, ¿qué más podemos hacer? Yo jugué D4 y ahora podemos ver que la situación se ha inclinado a favor de las blancas. Ahora tenemos 2 peones blancos contra un solo peón negro. Ya es una buena situación para las blancas, pero además el peón D4 se ve aislado. Probablemente las blancas podrán rodearlo, atacarlo y tomarlo más adelante. Y entonces las negras no tendrán nada contra los 2 peones centrales de las blancas que tendrán un dominio total. Y si quieres ver el resto de la partida, te dejo el enlace abajo en la descripción, además porque allí te explico otras reglas interesantes. Puede que hayas oído hablar del juego posicional, suena complicado, ¿cierto? Pero en realidad solo significa colocar tus piezas en buenas casillas, eso es lo único que importa. ¿Y cómo se hace eso? Hasta ahora hemos hablado de los peones y ya sabemos que deseamos mantenerlos en el centro del tablero. Bien, eso está bien, pero ¿y qué haces con tus piezas? Ahí quieres controlar el llamado gran centro, esta zona. Piensa en esto como si tus piezas tuvieran su oficina en el centro de la ciudad, cerca de todo, conectadas con todo y en general con mucha más influencia. Esta era una partida de capa blanca. Él observó que solo había una pieza que no estaba dentro de ese gran centro y jugó caballo B2, con la idea de reubicarla en una casilla mejor. Las negras jugaron caballo H5 atacando el alfil. ¿Y a dónde lo moverías? La misma regla, ¿cierto? Llévalo al centro. Capa blanca jugó alfil E5 y en el siguiente turno jugó caballo C4 y ahora fíjate en que tiene una configuración perfecta, mira. Sus piezas menores están exactamente en el gran centro junto con la dama y sus torres no están allí directamente pero controlan esas mismas columnas centrales. Y gracias a que su posición ya es dominante, juega dama H3 con un doble ataque y fiel a su estilo gana la partida con una lógica sencilla y elegante. Y ahora puedes ver nuestro primer ejemplo de otra manera. En primer lugar podemos ver que el rey negro le faltan guardaespaldas. En segundo lugar podemos ver que las piezas se están atacando entre sí, lo que te da la señal de que debes estar atento a las tácticas. Y la jugada ganadora de las blancas aquí es un brillante peón de 4. Si puedes ver por qué, dímelo en los comentarios. Y si quieres que te ayude a conjugar todos estos consejos en un único sistema que puedas usar realmente mientras juegas tus partidas, te dejo abajo un enlace a mi paquete Acelera tu Elo a 2000, que contiene un plan claro y sencillo para ayudarte en eso. Durante los últimos 20 años lo he utilizado con miles de alumnos y tú también puedes beneficiarte de él. Que tengas un excelente día y hasta pronto.